Hola a todos padeleros, bienvenidos al curso de defensa, capítulo 2 en este caso, y bueno, patrocinado por Yale, ya lo conocéis, está detrás de toda esta serie de tutoriales donde vamos a mejorar nuestra defensa en pádel. ¿Qué vais a aprender en la clase de hoy? Vamos a aprender sobre los rebotes con ángulo, tanto de pared de fondo como de pared lateral. Vamos a hablar sobre la paciencia, sobre cómo trabajar los puntos, así que en definitiva seguimos entrenando cómo jugar en el fondo de la pista, cómo defender mejor. Quedaros hasta el final, porque como siempre el último truco es el mejor. Fijaos, uno de los errores que a veces cometemos es el siguiente. Me lanza Charlie, viene la pelota sobre pared de fondo y en el último momento me separo. Una vez más, lo que hacemos es que vamos a la intersección y después nos separamos. Esto nos hace perder tiempo. ¿Cuál es la clave aquí? Tírame otra, Charlie. Es separarnos desde el primer momento. Fijaos que he tenido que correr menos, he ajustado mejor. Para que entendáis esto, lo vamos a desarrollar un poquito de una manera más sencilla. Fijaos, la pelota que me tira Charlie es la siguiente. Entra y sale. Lo que voy a hacer es pintarla en el suelo de la misma manera en la que ha venido, ¿vale? Esta sería la trayectoria de entrada y esta sería la trayectoria de salida. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que en lugar de venirnos a la entrada de la pelota, ya elegimos la opción 2, que es la salida de la bola. Por lo tanto, en lugar de ir y volver, ¿cuál sería la mejor de las formas de trabajar? Directamente reconocer la salida de la bola y venirnos, que es lo que he hecho en la segunda opción. ¿Cuál es el error? El primero, el de irnos sobre la pelota. ¿Qué es lo que te recomiendo entonces? Que practiques, ¿vale? De hecho, un ejercicio muy interesante es el que vamos a hacer ahora, que es utilizar los dos botes de la pelota para entender cuál es el comportamiento de la bola. Fijaos que lo que hacemos es dejar botar la pelota y ver cómo va saliendo la bola del cristal, ¿vale? Una más, lógicamente depende del ángulo con el que rebota en el cristal, que la bola se me eche más encima. Una última, cuando ya lo tienes bien hecho y lo controlas, lo que haces es que la golpeas antes de que caiga al suelo. Lo importante es entender el ángulo de refracción de la pelota. El siguiente concepto que vamos a trabajar son las paredes laterales. Vamos a hacer ejercicios para que entendáis de qué manera se comporta la pelota cuando entra al cristal y sobre todo qué hacer. ¿La cojo antes? ¿La cojo después? Bueno, vamos a verlo. Este es uno de los errores más comunes que nos pasa a todos, en restos, con defensa sobre el pared lateral. Es el siguiente: viene la pelota y me voy para adelante, pero después me doy cuenta de que primero, que teníamos que dejarla pasar y segundo, que me come, otra vez más. Es decir, comernos la pelota en la pared lateral, la bola se nos echa encima. ¿Cómo solucionamos este aspecto? Lo primero, vamos a analizar qué es lo que hace la pelota. Fijaos, la pelota viene, entra sobre la pared lateral, rebota y se va. En función a dónde toca el cristal, fijaos, esta ha salido un poquito más hacia atrás, fijaos esta segunda trayectoria, esta se dirige más hacia acá, ¿vale? Esto sería en el caso de que la bola viene de la volea de derecha. Ahora Charlie lánzalo con un poquito más de ángulo, como si viniera una pelota de la volea de revés, ¿vale? Fijaos que vuelve a entrar ahí a la primera parte de la pared y la pelota sale más hacia mi ombligo. En definitiva, tanto si la pelota viene del centro de la pista como si viene de la parte más abierta, ¿vale? Desde la volea de revés empiezan a cambiar las trayectorias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Leer esa entrada y pensar que si la bola entra sobre la primera parte y viene de revés, se nos va a venir más hacia el ombligo. En caso contrario, la pelota va a ganar más profundidad y se va a venir hacia atrás. Y con eso, leerlo. Si puedes llegar antes, perfecto. Pero si no, lo mejor es que te prepares desde el inicio, cuando viene la pelota, te prepares, te desplaces y trates siempre de que la pelota te quede delante, como te digo, en función al ángulo que trae. También es importante que veáis, por ejemplo, hoy tenemos un día lluvioso en Madrid, los cristales están más mojados. Si eres de zona de costa, esto lo vais a notar, la bola entra y patina. En esos casos, de hecho, te recomiendo que la saques antes. Si se puede defender bien con los cristales, deja entrar la pelota porque vas a tener más tiempo. El siguiente concepto sobre el que voy a trabajar es el hecho de que una pelota venga en cruzado o en paralelo. Va a ser casi siempre más difícil defender pelotas que vienen con ángulo en cruzado que las que vienen en paralelo. Os pongo ejemplos, ¿vale? Ahora Charlie me va a hacer defender con pelotas cruzadas. Fijaos que me obligan a tener que dar vuelta, ¿vale? Y a leer qué es lo que van a hacer sobre las dobles paredes y a leer el ángulo, ¿vale? Es más difícil todavía, ¿vale? Fijaos dónde bota ese segundo bote con efecto, y lo mismo para defender sobre las dobles, ¿vale? Es mucho más difícil para mí defender
cuando la pelota me viene en cruzado. Vamos a hacer ahora el ejemplo defendiendo en paralelo. Y de hecho me vengo al drive, que sé que muchos me vais a estar diciendo que siempre lo hacemos en el lado del revés. Ahora Charlie me va a atacar en paralelo. Fijaos la diferencia cuando él me presiona, pero jugando en línea recta, ¿vale? Para mí es más sencillo porque el ángulo de la pelota es más fácil de leer y me da más rebote, ¿eh? Meto la pala debajo y la defiendo fácil. Otra vez, ¿vale? Entonces, está bien cambiar, no me malinterpretéis, está bien que a veces voleemos en paralelo, pero cuando la bola viene en paralelo, en ocasiones te interesa más dejar pasar la bola y jugar con el rebote, porque vas a generar más contragolpes. Cuando juegas en cruzado, cuando la bola viene con ángulo, te va a costar más, por lo tanto, interesa a veces no dejar entrar al cristal, y sobre todo que cuando hablemos del curso de ataque, chicos, es más interesante jugar como base en cruzado y tener el paralelo como excepción, ¿vale? Ahí te lo dejo. De todas maneras, déjame aquí debajo en comentarios cómo te sientes defendiendo en paralelo o en cruzado. Te decía en la introducción, el último truco es el más importante. Pues en parte sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el siguiente. La paciencia en la defensa es clave. Y además esa paciencia tiene mucho que ver con la confianza, con la autoestima. Si, por ejemplo, el objetivo que tú tienes es ganar la red con un globo, ¿vale? Y lo vamos a buscar activamente, obviamente, bien. Lógicamente no podemos tirar el globo a la primera de cambio, porque la bola a veces no viene fácil. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo? Paciencia, trabaja. Donde tú piensas, qué mala leche, que no soy capaz de llegar a la red o me está costando mucho llegar a la red, tu rival puede estar pensando, qué tío tan pesado, me devuelve todas las pelotas, y realmente le puede estar pasando factura que tú sigas pasando una pelota más y una pelota más. Ejercicio que voy a hacer con Charlie ahora. Charlie me va a volear y yo voy a tirar el globo solamente cuando lo tengo claro que voy a ser capaz de subir a la red. Es un ejercicio que quiero que practiques con tus amigos, por ejemplo, en un calentamiento. Dale, Charlie. Con pelotas difíciles voy a jugar por abajo, ¿vale? Y solamente cuando me va cómoda jugaré el globo. Bueno, aquí, en esta, por ejemplo, ¿vale? Ahí podría tirar el globo, pasé. Empiezo otra vez. Más difícil todavía. Más difícil. Voléame más. Ahí. Ahí está. Estas vienen más complicadas, ¿vale? Yo defiendo. Difícil. Aguanto. Esta es fácil. Tiro el globo, ¿vale? Perfecto. ¿Cuántas pelotas tienes que esperar antes de tirar un globo? Las que necesites, ¿vale? Pero sí que te dejo un último consejo. Puestos a que se acabe el punto, yo prefiero que mi rival me lo gane, es decir, que me mate, a suicidarme. Me venía una pelota ahí muy complicada. Puedo intentar tirar el globo, pero seguramente lo regale. O puedo intentar hacer algo bueno y tirarla fuera. Yo te diría, júgasela, que me la gane con la volea, ¿vale? Ese es el último de los consejos. Puestos a que nuestro rival sea el que tenga que activamente ganar el punto, creo que es más interesante que tirar nosotros la bola fuera y regalársela. Así que bueno, después de llegar al final del vídeo, espero que te hayan servido los consejos. Compártelo a ese amigo tuyo que te falla pelotas en defensa y nos seguimos viendo. Este curso de defensa sigue avanzando. Por cierto, tenéis una lista de reproducción, curso de defensa, con estos últimos 2 vídeos y muchos más. Así que bueno, ahí para los que queréis seguir aprendiendo, tenéis un montón de vídeos para que sigáis mejorando vuestro pádel, sobre todo desde el punto de vista de la defensa. Nos vemos.